España no solo ha dejado atrás la recesión más larga de su reciente historia, sino que ha crecido en este primer trimestre el doble de la media de la eurozona. Por primera vez en España y después de muchas reformas podemos crear empleo. 2014 es el primer año que va a presentar magnitudes esperanzadoras desde el inicio de la crisis. Vamos por el buen camino, pero no conviene apartarse de él. Hay que seguir trabajando. Bueno, magnitudes esperanzadoras, ni más ni menos. De todo ello vamos a hablar, todo esto lo vamos a analizar. También, por supuesto, lo que decía Soraya en estas declaraciones del pasado jueves. Y nos acompaña para hacerlo uno de nuestros economistas de cabecera, un habitual de este programa, Daniel Lacalle. Hola Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Bienvenido. Adelante. Aquí. Bueno, vamos a empezar hablando del paro, porque los datos del paro son buenos. 122.000 y pico personas menos con respecto al mes de junio, es un descenso del 2,7%. Es, si no me equivoco, Daniel, el mejor mes desde el año 2007 en cuanto a descenso del paro. Efectivamente. Yo creo que uno de los datos importantes es precisamente que los economistas estaban preocupados que en junio los datos fueran un poco peores, porque la estacionalidad tampoco acompañaba, etcétera. Los datos han sido francamente positivos y, por lo menos, lo que se está viendo es que, además, la creación de empleo está viniendo de todos los sectores, de servicios, de industria, está viniendo también de construcción, que está empezando a crear aquí tenemos empleo por fin. De los datos, 122.684 desempleados. Eso es. Y yo creo que una de las cosas importantes, o por lo menos esperanzadoras, de estos datos de empleo es lo que nosotros llamamos la X virtuosa, que es que baja el desempleo y que aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social. Pero mucho menos que los desempleados, bueno, los nuevos trabajos, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Veremos en los datos de la EPA, que veremos dentro de poco, también veremos una diferencia con el número de desempleados, porque se contabiliza de distinta manera, pero en cualquier caso, la diferencia es obviamente porque hay gente que sale del mercado de trabajo, hay gente que se ha ido también, obviamente, y eso hay que entenderlo, hay que entender que que no son 122.764 empleos nuevos, sino que es gente que desaparece de la lista del paro. Puede haber sido Alemania. Por eso lo que hacemos siempre es, al mirar el desempleo en el mundo, en cualquier sitio, en Estados Unidos, es mirar no solamente el dato de paro, que es un dato de contabilización de las personas que están desempleadas o apuntadas al paro, como el dato de la participación laboral, es decir, el porcentaje de personas que están dentro del mundo laboral y que están trabajando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que es positivo es que llevamos 10 meses consecutivos de mejoras y además que las mejoras, esto es muy importante entenderlo, son mejores cada vez, es decir, cada vez que vemos el gráfico es un poquito mejor que los últimos que la del mes anterior. Exacto, o sea que se está consolidando la tendencia. Sigue siendo, no vamos a negarlo, un dato de paro preocupante y un dato de, por supuesto, hablaremos de temporalidad, como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en Reino Unido, como está ocurriendo en Alemania, pero desde luego lo que sí está cambiando es la tendencia de destrucción, que ya hablamos la última vez que estuve aquí, que se había terminado lo que es la destrucción de empleo y está empezándose a crear empleo neto. Y esa es la parte positiva que hay que entender de estos datos, siempre teniendo en cuenta que sigue siendo una situación complicada, ¿no? Bueno, hasta ahí el análisis de Daniel Lacalle. Vamos a empezar a analizar, si os parece, este primer punto, el referente al descenso del paro y del exiguo aumento de los afiliados a la Seguridad Social. Vamos a empezar con Alberto Garzón. Sí, bueno, yo creo que todo dato que responda a un decremento del desempleo pues va a ser una situación muy positiva y siempre va a ser un dato positivo y bueno para todos, naturalmente. Ahora bien, tenemos que salirnos de mirar el árbol y mirar el bosque. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que vamos hacia un modelo de sociedad absolutamente regresivo. Yo hoy me pongo a preguntar, ¿qué condiciones de trabajo tiene hoy un joven de mi generación, nacido en el 85? Ninguna. Todas las condiciones laborales las está marcando el empresario. Hablamos de un contrato indefinido que se pierde, alguien que es despedido, y que en su lugar se contratan 2 trabajadores por la mitad de sueldo. Eso, estadísticamente, da un incremento del empleo. Es algo que estadísticamente veríamos como positivo. Sin embargo, ¿qué refleja? Refleja que tenemos contratos de pobreza, que hay gente, miles de personas, que tienen que tener 2 contratos para poder llegar a fin de mes, con lo difícil que es adquirir un contrato. Por lo tanto, estamos caminando
lentamente, pero hacia un modelo de sociedad absolutamente regresivo. Y eso es lo que yo veo cuando veo estas estadísticas. Y cuando se lo pregunto al Gobierno, el Gobierno es incapaz de decirnos hacia dónde vamos, porque creo que le da vergüenza decirnos que vamos hacia un modelo, como dijo Mario Monti, un cargo público de Italia en su momento, dijo que el trabajo estable se había acabado, que había que ver el lado positivo de tener que cambiar todo el día porque era aburrido el trabajo estable y que los jóvenes teníamos que acostumbrarnos a cambiar de trabajo continuamente en función de ¿qué? Del capricho de algo que llaman las fuerzas del mercado y que naturalmente no es un criterio ni democrático, ni político, ni, para mi modo de ver, desde mi punto de vista, razonable para nuestro modelo de sociedad. Arenales. Sí, yo creo que estamos ante el problemón, ¿no? Yo creo que nadie nos escapamos a la tragedia, al drama del paro. Yo creo que todos entre nuestras familias, entre nuestros amigos. Desafortunadamente tenemos gente que está parada y que lo está pasando francamente mal con todo lo que conlleva, que no hace falta que se lo expliquemos a nadie. Estamos ante el problemón. Y estamos ante el gran problemón de España por dos motivos. Uno, porque tener un trabajo te permite hacer tu proyecto de vida personal, lo cual es muy importante, lógicamente. Pero dos, porque el empleo es la clave de todo. El empleo es absolutamente la pieza angular sobre la que gira todo, porque cuando trabajamos cotizamos a la Seguridad Social. Si cotizamos a la Seguridad Social, se pagan las pensiones de nuestros mayores. Cuando trabajamos, pagamos impuestos. Si se pagan impuestos, se puede sujetar la sanidad y la educación, es decir, lo que todos llamamos las prestaciones sociales. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar siempre para procurar tener más empleo, por hacer más felices a los españoles y porque además sujetamos el sistema de todos. Una vez dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Yo he traído aquí una gráfica porque yo creo que los datos son muy importantes. No sé si se ve bien. Está en verde cuando gobierna la OCDE, 2.200.000 y pico parados. Gobierna el Partido Socialista, aumenta 1,5 millones el paro. Vuelve a gobernar el Partido Popular, consigue bajarlo más de 1,5 millones, lo deja incluso un poquitín más bajo que la OCDE. Vuelve a gobernar el PSOE, 3 millones más de parados. No he puesto más porque no ha acabado la legislatura, pero como tú muy bien dices, porque esto lógicamente estas políticas son muy difíciles, porque destruir es facilísimo, pero construir es muy complicado, por favor, y lleva tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque decimos, bueno, siempre que gobierna el PSOE más paro, esto es una realidad. ¿Por qué pasa esto? Porque las familias estábamos endeudadas hasta aquí, las empresas estamos endeudadas hasta aquí. Deuda más deuda, paro. ¿Qué es lo que hace Zapatero? Despilfarrar. Deuda, es una clase de primero de economía, que tú la sabes. Es una deuda más deuda, paro. Este país hoy está más endeudado. Y yo no voy a defender al Partido Socialista porque le he criticado su política, pero hoy está más endeudado España que cuando Arenales, te pido por favor brevedad, que me gustaría conocer la opinión de la calle. Y como en esta gráfica es verdad que terminamos en la legislatura en el año 2011, yo lo que te digo, los últimos datos. Y no es verdad que da igual quién gobierne. Los últimos datos. En España hay en este año menos de 500.000 personas que han salido del paro. En Andalucía, donde Izquierda Unida y Partido Socialista gobierna, en Andalucía hay 28.000 parados más. Algo tendrá que ver quien haga las cosas. Vamos a escuchar, antes de ir con Carmona, de la calle, luego yo creo que hay contigo. tres cosas que son importantes entender. Primero, no es correcto que España, como total, esté más endeudada ahora que hace un año. De hecho, la deuda total de España se ha reducido, privada más pública, se ha reducido, y se ha reducido considerablemente. Otra cosa es que la deuda pública haya aumentado, que eso sí es correcto. Pero bueno, pero la enorme reducción de endeudamiento privado y de familias hay que recordarlo. Y eso es una parte importante sobre lo que tú comentabas, que sí es cierto. Pero el empleo no es el principio. El empleo es una consecuencia del consumo. Claro. Es una consecuencia del consumo. Y cuando se llevan a cabo una serie de políticas, me da igual, el empleo no lo crea un presidente, lo crean las empresas. Pero cuando se llevan a cabo una serie de políticas que lo que hacen es entorpecer la posibilidad de que el consumo continúe aumentando, lo que se lleva es, por un lado, a que haya una sobrecapacidad productiva y por el otro, que yo creo que es muy importante a lo que tú estabas comentando, que luego no se cree empleo porque no se da la condición para que se siga consumiendo de manera importante. Eduardo Inda. Lo que hay que decir es que estos datos son buenos, pero el drama del paro todavía sigue ahí. Yo quiero esperar, de todas formas, a la encuesta de población activa, que según dicen los que saben de esto en Europa, pues es lo que es la gran referencia, ¿no? Y la encuesta de población activa sitúa el paro en estos momentos en el 25%. Yo creo que hay datos muy buenos, sobre todo en el sector de la construcción. Ha habido 11.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social y eso indica que hay una recuperación de un sector tan sensible, que es el que nos ha hundido fundamentalmente donde estamos, como es el de la construcción. El comercio, ha habido 30 y pico mil nuevas afiliaciones a la Seguridad
social, y eso indica también que el comercio se está recuperando. Esta crisis ha dejado hundido el comercio en España, ha cerrado miles y miles y miles de pequeñas tiendas en todo el país, como bien sabemos todos, y estos datos son buenos, pero hay que esperar, hay que esperar. Sí. Pablo. Sí. Yo no soy economista, pero he estudiado los datos, y sabemos que aunque baja un poquito el paro, en el último año el número general de empleados ha disminuido. Esto los economistas, corregidme si me equivoco, lo llaman efecto desánimo. Mucha gente que sale del mercado laboral, muchos porque se van del país y otros porque sencillamente ya no aspiran a encontrar un trabajo. Se habla también del factor estacional, estamos hablando del inicio del verano y hay datos que son inapelables, que es la mala calidad de los empleos que se crean. Aumentan las contrataciones a tiempo parcial y aumenta el número de horas extras no pagadas. Da la impresión de que cada vez hay más gente que incluso trabajando es pobre, lo cual hace que en una economía de mercado sea muy difícil consumir. Cuando uno va a un bar, a una tienda y le pregunta ¿qué tal te va?, todo el mundo te dice pues muy mal, porque no vendo nada, porque la gente no puede comprar. No pueden comprar los que están en paro y no pueden comprar ni siquiera los que tienen trabajo. Entonces da la impresión de que el modelo está fallando. Nos dijeron, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, hace 6 años, la clave fundamental para salir de esta crisis económica son las políticas de austeridad y de contención del gasto público. Hemos visto que el gasto público no se ha contenido. Lo que se ha contenido son las prestaciones sociales. Se ahorra en sanidad, se ahorra en educación, se ahorra en seguros de protección de empleo, se acaba con la ley de dependencia. ¿Después de 6 años estamos mejor? No. Estamos en un país, parece a todas luces, según las estadísticas oficiales, más empobrecido. Igual que en Grecia. En Grecia dijeron, vamos a sacarles a ustedes de la crisis aplicando políticas de austeridad. Aquí están haciendo lo mismo y parece que si se hace lo mismo que en Grecia, acabaremos como en Grecia, donde 3 millones de ciudadanos, y yo he estado allí hace 2 semanas y lo he visto, no tienen asistencia sanitaria. Y yo no soy economista, pero no quiero que conviertan a mi país en un protectorado como Grecia. Bueno, antes de ir con Bomón y Carmona, quería decir algo de Daniel. Yo creo que hay 3 cosas que son importantes. Primero, el modelo económico español no tiene absolutamente nada que ver con Grecia. El problema de Grecia era un país que, teniendo unas industrias y una serie de sectores de bajísima calidad, se endeudó de manera masiva y llenó sus empleos en sectores administrativos fundamentalmente. Y luego pues pasó lo que pasó. Pero hay otro tema que yo creo que es muy importante. Desestacionalizados, los datos también son positivos. Esto hay que entenderlo, o sea, es un hecho. Segundo, todas las crisis, la de en Reino Unido, Estados Unidos, en Alemania, en todos lados, todas las crisis de las que hemos salido, se empieza siempre por la parte del empleo temporal, de lo que llamas de baja calidad, etcétera, porque tampoco tiene por qué ser de baja calidad. Que te dieran un empleo fijo de fresador en una obra y ahora te den un empleo temporal en una empresa sostenible, no me parece que es perder calidad, me parece lo contrario, a mí en particular. No, ahí es donde voy yo. Entonces el problema está en la renta disponible, porque al final el salario que recibe un trabajador es lo que hay disponible dentro del mercado. Y lo importante es que estos trabajadores que están ahora mismo con unos salarios que son más precarios, que es verdad, tengan acceso a mayor renta disponible. Y es por la razón por la que hay que reducir los impuestos al trabajo. Porque el problema en España es que las mayores cargas, el mayor efectos de retribución es el IRPF. Entonces, ¿cuál es el tema más sencillo? El tema más sencillo en todo esto es que para salir de una crisis siempre, en Estados Unidos lo estamos viendo, tú estabas hablando ahora mismo del número de trabajadores, ¿no?, de la fuerza laboral, que es lo que decía yo antes. En Estados Unidos la fuerza laboral está a niveles de 1978. También niveles de 1978, lo cual quiere decir que también está saliendo de la crisis desde el trabajo temporal, desde la supuesta precariedad, etcétera. ¿Cuál es la solución? La solución, por supuesto, viene después, 3 años después, empieza a generarse empleo sostenible, empleo de calidad, empleo a largo plazo. El trabajo temporal es algo así como el síntoma de que luego cuando empiezan las empresas a invertir. Cuando empiezan las empresas a invertir. Las empresas no van a invertir ahora después de 10 años de sobrecapacidad. Un segundito, por favor, vamos a ir con los órdenes, damos con Momón y luego con Carmona, ¿de acuerdo? Adelante. Me asombran los profetas del juicio final, que cada vez que hay un buen dato de empleo, resulta que siempre tienen que estar poniendo peros. Me parece una falta de respeto para los ciudadanos, que somos realmente los que hemos hecho el esfuerzo para salir de esta crisis.
Mirad, el índice de confianza de los españoles, el otro día han salido las estadísticas y está ya en un índice de confianza como el antes de la crisis. ¿Cuándo se va a contratar a personas? Cuando la gente entre en una tienda a comprar, cuando se reactive la economía, evidentemente. Si el índice de confianza crece, es lógico que el paro va a bajar. Y el índice manufacturero está en expansión, o sea, todos esos datos son datos de tendencia, ¿eh? Y que estén los indicadores macroeconómicos en expansión es positivo, eso es incuestionable. 10 meses consecutivos de crecimiento del empleo desestacionalizado me parece que no es flor de un día, me parece que marca una tendencia. Sí hay un problema aquí que la crisis nos ha llevado, y es que no hemos creído que el empleo es un coste empresarial y evidentemente hemos despedido a mansalva para bajar los costes empresariales. Y el empleo evidentemente no es un coste empresarial, el empleo cumple una función social, una función familiar y evidentemente el empleo hay que cuidarlo más y habrá que tomar medidas para que cuando venga otra crisis no vuele otra vez el empleo. Carmona. Bueno, antes una aclaración, me decía la diputada del Partido Popular que podía entender eso porque yo daba clase a primero, yo doy clase a quinto de económicas, no a primero, pero independientemente de eso. El cuadro que pones es un cuadro, como todo el mundo sabe y se ha dado cuenta, España, tramposo, porque evidentemente en los ciclos económicos el gobierno socialista ha gobernado más y tú sacaras cuáles son el mínimo de paro que ha tenido este país ha sido con un gobierno socialista, pero no por el gobierno socialista, sino porque vivimos épocas de ciclos económicos en el mundo entero. Por lo tanto, trampas las justas. Tú traes un gráfico, yo traigo una cifra. 547.890. Mira, no pensaba sacarla, pero ya que sacar el gráfico, sacamos para... Sí, pues como te ha la salido lotería. muy bien para no Mira, empezarla a sacar. 540... Para no te he entendido, no te he oído. Te ha salido fenomenal para no pensarla a sacarte. 547.890, es como tu grafiquito. ¿Sabes lo que son esto? Grafiquito, Lo que ha dicho no, el profesor eso es muy Lacalle. importante. ¿Sabes lo que es esto? El número de españoles que se han ido fuera de España durante el último año. 547.000. Se han ido fuera de este país. ¿Sabes por qué se han ido fuera de este país? Porque no tienen oportunidades de empleo en este país. ¿Sabes que esta es la consecuencia de la reforma laboral de la señora? No, pero hay que ¿Me entender... dejáis? Yo os he escuchado. Un momento, por favor, sí, vamos a dejarle, va a contestar Arenales, está también esperando Francisco y Natibel. Vamos por orden. Te voy a decir por qué se han ido de este país. La población joven de 16 a 39 años disminuyó, esto sí que te lo traía, 477.851 menos. La franja de edad que más han emigrado fuera de este país han sido de 30 a 34 años, la más fértil desde el punto de vista laboral. ¿Esto qué significa? Significa que de los 122.684 ha disminuido el paro, como tú dejabas caer, porque se han ido de este país. Y de las nuevas afiliados a la Seguridad Social que hay son, como bien decía el profesor también, Alberto Garzón, profesor también de Economía, que de esto sabe algo, decía que es empleo temporal, coyuntural y por lo tanto... No, por el tanto, empleo temporal no es coyuntural. Sí, No, tengamos... A ver, 9 de cada 10 nuevos contratos, 9 de cada 10 nuevos contratos, ¿verdad, profesor? Es temporal. Pero dejadme decir una cosa. Hay 3 razones por las que ha caído el desempleo. La primera, como muy bien se ha dado cuenta Iñaki y ha reconocido Lacalle, es porque se van fuera de este país. Se está disolviendo el país. 2, la segunda razón. La segunda razón es por la precariedad. Y la tercera razón, y es muy importante, es porque empezamos a crecer. Hay indicadores por favor. Hay indicadores que nos hacen crecer en toda Europa o en casi... A pesar de Rajoy crecemos. Por favor, Francisco, que acabe ya. Tiene Paco, que contestar. mira, toma un bolígrafo, toma nota. Cuando hablo yo... Sí, tomo nota, ¿eh? Entonces, por favor, le dejamos se acabar a escucha. Antonio Miguel. No A ver, hay 3 razones. La primera razón por la que cae el paro es porque se van gente de este país, como muy bien habéis indicado. La segunda razón es porque hay mucho empleo temporal, como ha indicado el profesor Garzón. Y la tercera razón es porque estamos saliendo de la crisis en Europa. Por lo tanto, vía exportaciones, vía turismo, entrada de turismo, la renta española se acelerará. Y advierto, se acelerará mucho más. Y lo que hay que hacer es que aquellos que hemos soportado la crisis se recuperen los derechos de este país. Va a contestar Daniel Lacalle muy y rápido, luego Arenales. Muy rápido. Empleo es importante. Empleo temporal no es coyuntural. Esto es importante, ¿eh? Porque en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Japón, se hacen empleos temporales constantemente. Yo tengo empleo temporal, para empezar. El primero. Entonces, eso es una parte muy importante de entender. La segunda es que los 547.890 personas que se han ido de este país también es consecuencia, no hay que olvidar, de los 5.355.000 personas que vinieron a este país en un momento de euforia, etcétera. Porque, esto es muy importante entenderlo. También hay una parte importante de emigración
a otros países donde hay otro, y es perfectamente normal. En Inglaterra, para que te hagas una idea, este año, con un 7% de paro, han salido de la fuerza laboral fuera de Inglaterra 250.000 personas. ¿Puedo decir con un 7% de paro. Que te diga una cosa? El empleo temporal en el Reino Unido, es el 85% del incremento del empleo. Perdóname, es que es el turno de Arenales, tenemos que seguir avanzando, nos quedan muchos epígrafes aún. Cuasi telegráficamente, Carmona. Y si puede ser telegráficamente, sí, sin cuasi. Venga, pues si telegráficamente. Carmona, Mira que estás faltón. No me llames tramposa. ¿No? Me has llamado, antes me has acusado, ahora me has... Mira que estás faltón. No seas faltón. No, ahora me dices que tramposa. Que pero si has trabajado por un ayuntamiento de Te digo Gürtel, que mira que estás tramposo. Después, decirte... ¿Cómo no voy a saber por qué sale la gente de este país si el señor con el que me casé se ha tenido que ir a Estados Unidos a trabajar y dos hermanos míos, uno se está yendo para Arabia Saudí y el otro entra para los dos ingenieros? ¿Cómo no lo voy a saber? Bromitas las pocas, ahora sí te lo digo, bromitas las pocas, lo sé perfectamente. Y te digo más, cuando hablas de los ciclos económicos, ahí cometes un gran error. Tú eres economista, yo también he sido profesora porque da análisis de balances, si quieres me puedes llamar incluso profesora, puntualmente. Si quieres me puedes llamar incluso profesora. Doctora, hay distintos, doctora. No, porque no lo soy, porque no lo soy. ¿Por qué me vas a llamar a la doctora si no lo soy? No he querido faltarte. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente, bueno, bromas aparte, bromas aparte. No he querido faltarte, me disculpas. No, bueno, porque estás faltón, te lo he dicho en tono distendido, venga. Sí, distendido. Uy, perdóname, ¿quieres que me levante y te dé un beso y Pero lo qué acabamos pesada, todo? pero Ya a ver, está. aclara. Dame un beso. Eso es lo que quiere. Por favor, mira, ya lo gusta. zanjo yo. Vamos con Arenales, adelante. Sí, vamos a ver, no, es que esto es muy importante. A ver, lo de los puedes ciclos ir a la económicos. No, Antonio Miguel, Arenales. Vamos a ver. Todo por un beso. Es que esto es muy importante, Todo de por un verdad. beso. Lo de los ciclos económicos. Yo estoy harta de oír que tiene la mala suerte cuando gobierna el PSOE, que le tocan ciclos económicos a la baja, y cuando gobierna el Partido Popular es que sube eso. Es que es mala suerte. A mí me enseñaron en mi casita una cosa. Cuanto más trabajo, más suerte tengo. Me suele pasar casi siempre. A ver, pero además te voy a decir una cosa. Los ciclos económicos. Es verdad que había una crisis financiera que venía de los Estados Unidos. Es verdad que aquí vino y pasó todo lo de los bancos. También es verdad que había un señor que se llamaba Zapatero y decía que estábamos en la Champions League y que aquí no pasaba nada. Pero también es verdad que ha azotado a toda Europa, pero la lacra del paro, con las cifras de paro alarmantes y el 50% juvenil, que esa es la auténtica lacra, solo le ha pasado a España. Y el resto de la crisis financiera que llegó de Estados Unidos al resto de Europa no le ha pasado. Algo tendría que ver que le ha hecho el señor Bombón, que yo ya te llamo Bombón porque era parecido, pero no me acuerdo y me parece muy bien lo que dices. Y me parece muy bien lo que dices. Algo tendrá que ver que hay que cambiar las bases. Perdonadme, Oye, vamos a ¿puedo continuar. responder? No, es que hay que Estás continuar. cariñosísima. Antonio Miguel, Oye, si tengo que quieres continuar. Por Estás favor, cariñosísima. hay algo que le está preocupando y mucho a la gente en su casa, las pensiones. Porque pagar la paga extra de estas pensiones ha vaciado la caja de la Seguridad Social. De hecho, la ha privado de los intereses de los 2 últimos años. Sí. Vamos a hablar un poco de cómo está la caja de la Seguridad Social que se va vaciando. A ver, vamos a ver. Lo que hemos visto ha sido que el Gobierno ha tenido que tirar de 5.500 millones para atender a los compromisos de pago de las pensiones, ¿no? Esto es una tendencia que llevamos viendo también de hace tiempo, porque en España hay un problema clarísimo. En España hay 9 millones de jubilados y 16,5 millones de empleados. Sí. Entonces, el problema que tenemos es que hay un porcentaje que está al borde del límite, que es que haya menos de 2 trabajadores cotizando por cada jubilado. Y en esto la gente lo que tiene que entender es que lo que se llama el sistema de pensiones de reparto es un sistema en el que se está pagando las pensiones de la gente de hoy con lo que está cotizando la gente hoy. No es un fondo de pensiones, entonces, hay un problema demográfico en España. Un problema demográfico en España que hay que atender y en el que hay que comentar y que no se habla en los medios de comunicación. La unidad familiar en España ha perdido un 44% desde los años 70. Entonces, y cuando tenemos un sistema de pensiones que está montado basado en que hay que jubilarse a los 65 años, porque se decidió en 1919, dicho por Bismarck, que era los 65 años. En 1919 se moría 2 de cada 3 personas de 65. Entonces, por eso se pusieron 65 años. Eso sería el equivalente a poner hoy 85 años, ¿vale? Es una maravilla que la gente viva mucho más tiempo, pero es un problema demográfico. El problema demográfico se soluciona trayendo más actividad económica, generando mayor renta disponible para la gente, generando más consumo, más actividad económica y que por lo tanto se pueda llenar esta caja y se sigan pagando las pensiones de la gente. Y segundo, que
trayendo inmigración, porque si la gente, oye, tiene todo el derecho a no querer tener o no poder tener muchos hijos, pero no vamos a poder, en una sociedad que se va envejeciendo, atender a los compromisos de las pensiones simplemente con la percepción de que el dinero va a caer de cualquier otro lado, porque si nos vamos a tener que endeudar para pagar. Habrá mucha gente que diga, ¿para qué traer más niños si sobran medio millón de españoles que se han tenido que ir a buscar trabajo Porque fuera? no sobran medio millón de españoles. Hemos hablado de ciclos económicos, hemos hablado de situaciones coyunturales. La gente emigra de los países y vuelve. En Reino Unido, ya lo estaba comentando, se han ido 250.000 personas con un 7% de paro. En Noruega, con 95.000 personas. Eso terminará siendo positivo para España. No lo olvidemos, igual que lo fue en su momento. Eso no significa que no sea un problema el del paro. Pero el verdadero elemento de solución para el problema de las pensiones es atraer actividad económica. Si nos metemos a cubrir el agujero de las pensiones con mayor gasto público o con deuda, que al fin y al cabo, con mayor gasto público es con deuda, el problema en que nos metemos es que lo que estamos haciendo es cavar más el agujero en vez de descavarlo. Y es una maravilla que la gente viva 85 años, por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser los mejores de la clase y atraer actividad económica como nadie para que nuestros trabajadores, cuando tengan 85 años, sigan cobrando pensión. Bueno, también la gastronomía puede explicar la salida de tanta gente de Gran Bretaña. La gastronomía ha cambiado mucho en Reino Unido. Bueno, Francisco y Natibel. Por fin. Mira, este debate... Inda y Alberto serán los siguientes. Enlaza muy bien con el anterior, ¿no? Y es la mentalidad que tiene una sociedad. Entonces, esta es una sociedad que tiene una mentalidad estatista. Los 40 años de franquismo hicieron mucho daño en muchos terrenos, pero también en la concepción que tiene mucha gente y luego una izquierda que viene del comunismo. Entonces, creen que el Estado, la izquierda, el socialismo también, de lo que es las visiones, la internacional socialista. Pero bueno, si quieres hacemos el debate, cuando quieres, de lo que pensaba Largo Caballero, pero no quiero hacer ese debate. Nos centramos en la economía, por favor. Entonces tenéis una visión absolutamente estatista, ¿no? Y es el Estado el que tiene que resolver esos problemas. Y Rajoy, lo voy a pedir públicamente, tiene que dimitir, porque en un mes no ha sido capaz de crear 4,5 millones de puestos de trabajo. Es un inútil, un incompetente. Como español se me desgarran las carnes. Este tío, ¿cómo puede estar ahí en Moncloa? Creía que no lo ibas a decir Solo nunca. ha creado 300.000 puestos de trabajo. Creía que no lo ibas a decir Claro, nunca. lo he creado. Por fin. Es que es una cosa terrible. Yo no sé cómo los españoles no lo ven. Mira, hoy yo no he tenido tiempo de leerlo. Antonio Miguel Carmona seguro que sí, que es economista, yo no soy economista, es una tragedia en mi existencia humana, aunque acerté el crecimiento de este año, ¿te acuerdas? Que yo dije que creceríamos a más del 1,5 y algunos se rían, al 1,5, al 1,7. Vamos, cerraremos el año. Pero entonces vamos a esperar a final de año, Mira, no has acertado. Oye, vamos. Por favor. Es que ¿Dejas acabar o no? salvo que hoy den las No te uvas. excites, Eduardo, que esto espera, es de diciembre. Espera, vamos a dejarla Oye, acabar. yo no soy economista, para mi tragedia, pero sí Debes ser lo único que no eres. Déjale, Bueno, Eduardo, oye, acabar. ¿yo qué culpa Porque tengo? no dices que eres. No, yo solo digo lo que me acredita el Estado. Soy profesor de Derecho Constitucional y profesor de Historia. Me acredita el Estado español. ¿Qué más? Ya está. Nos centramos y de en la Historia del economía. Comercio. Adelante. Digo, para que lo sepas. Y eso sí que me acredita el Estado. Y entonces lo que quería decir en este tema, antes de entrar en la chorrada de los títulos que tiene cada uno o quién la tiene más larga, ¿no? Que eso es una Hombre, tontería. por favor. ¿Cómo estáis esta noche? Entre los porque besos de María es lo que Arenales os pasa. y tú. No, hombre. Quítate la chapa. Bueno, a ver, por Pero, favor. oye, eso no me la voy para tu desgracia no me la voy a quitar en toda la semana. Eso no tiene nada que A ver ver con si eso. logramos, Déjame acabar. a ver si Hoy- logramos entre Dimi y Direte hablar de economía. Hoy, la verdad es que, claro, es que en este programa parece haber quién eso, ¿no? Resulta de que hoy el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado un pedazo real decreto, ya sabes que a mí la fórmula no me gusta, con 172 páginas, con medidas concretas de reactivación económica, que al final, para mantener las pensiones, lo que hay que hacer, y lo digo, y ya sé que es impopular, sacarnos el estatismo de la cabeza y ir a modelos mixtos, como se hacen los socialdemócratas en toda Europa, porque Natibel. el Estado no puede estar pagándolo todo, narices. Natibel, luego irá Inda y O Alberto. pagar más impuestos. Todo no, pero el Estado sí tiene que hacerse cargo de resolver los problemas de los marginados y de los excluidos. Tanto la emigración como la demografía se resuelven con políticas sociales, ¿no? Y entonces ayuda a las familias, generar crecimiento económico, por supuesto, y tal. Resulta que, yo voy a enlazar con lo anterior también, lejos de hacer esa política social, lo que se hace es, por ejemplo, una reforma laboral al gusto y a la medida de los empresarios.
Hombre, a la mayoría de los empresarios. Se aparenta, con la reforma laboral se crea empleo, se aparenta que se resuelven los problemas, pero los problemas siguen latentes porque la desigualdad es creciente y ese es el problema más grave a largo plazo. Eso no se resuelve. Hilda y Garzón. Perdona, sí, adelante. pero Natividad, yo creo que hay una cosa que es importante. La emigración no se soluciona con políticas sociales, nunca jamás. Al contrario, lo que crea es un asistencialismo que lo que hace es que se haga fácil la pobreza. Entonces la gente... Sí, no, es cierto. Es cierto. Daniel, y uno de los problemas en los que se ha encontrado, precisamente, para algunas partes de la economía en España, entre otras Andalucía, es que hace fácil, como decía Thomas Sowell, hace fácil el que la gente se mantenga en la pobreza. Si la gente no quiere ser pobre. Yo digo que el Estado sirve para resolver los problemas de los excluidos y de los marginados. No todos. O sea, uno de los problemas... Para eso está el Estado. El Estado está para muchas cosas, para defender la más, seguridad, pero para eso está la una de las democracia. cosas más importantes para evitar esas situaciones es lo que el Estado puede dejar de interferir, que es el atraer capital y atraer el crecimiento económico, que se genere actividad económica. Eso no viene solamente de políticas sociales, porque políticas sociales, tirar de la chequera, nos arruinamos todos y entonces sí nos vamos a Grecia. Pero el problema fundamental sobre tu punto, que es el de la desigualdad y todo eso, es que la única manera de solucionarlo es la contraria. Es precisamente poner las puertas abiertas para que se genere ese cambio de un modelo de construcción que llegó a ser el 22% del Producto Interior Bruto, construcción y obra civil, a otros sectores. ¿Qué sectores van a ser? No lo va a decidir un comité. Eso te lo garantizo. No lo va a decidir un comité. Ninguno de nosotros sabíamos quién era Inditex hace 20 años. Venga, pero ahí Eduardo está. Inda y luego Alberto Garzón. No, me hace gracia que Antonio Miguel Carmona dé aquí lecciones a este gobierno, que no lo está haciendo muy bien a mi juicio, pero es que tu gobierno saca un papel de 541.000, 577. Bueno, pues yo te podría sacar uno de 577.000, que son el número de empleos que destruyó Zapatero en su último año en el gobierno. O te podría sacar uno que pusiera 3,5 millones, que es el número de empleos que destruyó Zapatero en sus 8 años de gobierno. Es decir, lecciones los socialistas al respecto no podéis dar demasiadas. Y este gobierno tampoco, porque este gobierno, en lugar de solucionar el tema, lo ha agravado, y eso es verdad. Es decir, cuando el señor Zapatero dejó la presidencia del gobierno, en la EPA había 5.270.000 parados y ahora hay cerca de 6. Es decir, que no lo... ¿Y por qué lo ha agravado? Porque ha disparado los impuestos, porque ha subido 40 tipos tributarios, porque ha subido 3 puntos el IVA, más los 2 que había subido Zapatero en el último año de gobierno, porque la reforma o reformita o reformaza del año que viene, pues no se sabe muy bien si nos va a acabar subiendo los impuestos o bajándonos, si lo comido va a ser por lo servido. Es decir, que la situación es mucho mejor de lo que era hace un año, pero yo no creo que sea ni óptima ni la mejor del mundo. Alberto Garzón. Sí, el tema que estamos tratando, el asunto, es muy serio, son las pensiones, porque estamos hablando de un derecho. Es verdad que Bismarck fue el origen del Estado, de lo que conocemos como el Estado del Bienestar, que lo hizo para evitar una revolución, no por convicción propia, dado que era de la aristocracia, pero estamos hablando de un derecho conquistado, y por lo tanto, cuando hablamos de un recorte en las pensiones o incrementamos la edad de jubilación, estamos hablando de un recorte en un derecho. Pero entonces hay que tratarlo con toda la seriedad del mundo, y la seriedad del mundo implica ser rigurosos en este respecto. Yo no llamaría jamás problema demográfico, y se ha dicho aquí, a que la gente viva más tiempo. No es un problema. No es un problema. Sí, se ha dicho así literalmente, porque además Alberto, he dicho que en España hay un problema demográfico porque hay 9 millones de jubilados y hay 16 millones de trabajadores. Es que no es un problema que haya 9 millones de jubilados, el problema es que la gente no tenga empleo. De una vez hecha la aclaración. He dicho que es una alegría que en España la gente viva hasta los 85 años, por favor. Que viva, pero que pueda jubilarse, que es la diferencia probablemente en ese argumento. Y he dado las soluciones a cómo hacerlo sostenible. Una parte de las soluciones, naturalmente, de acuerdo a una teoría económica que es una entre muchas, y nosotros tenemos otras, y por lo tanto hay que ponerlas encima de la mesa. No, ha dicho Paco Maruenda que hay que huir del estatismo. Precisamente el sistema público de pensiones, aunque es de reparto, no es estatista, porque las pensiones, salvo las no contributivas, se pagan por el propio trabajador. Por lo tanto, no es un fenómeno... No, sí es estatista, porque el trabajador paga las pensiones de otro, no las suyas. No, pero es solidaridad, no estatismo. Solidaridad, que no estatismo.
es una imposición estatal. Déjame terminar. Se puede no estar de acuerdo con la solidaridad, legítimo, pero no es una cuestión estatismo. Estatismo sería si se pagara precisamente como las no contributivas a través de impuestos, y aún así algunos los defenderíamos. ¿Por qué? Porque el problema de las pensiones es uno que la gente lo puede comprender: ingresos y gastos. Y naturalmente, si hay más jubilados que trabajadores, tenemos ahí un asunto que hay que resolver. Pero eso nos interpela sobre muchas variables más. Porque si subimos los ingresos, los salarios de la gente, si incrementamos la redistribución de la renta, si entran más mujeres al mercado laboral, si incrementamos las cotizaciones sociales, estás subiendo los ingresos del sistema público de pensiones y lo resuelves sin tener que ir a rebajar los salarios. Reforma laboral. ¿Para qué sirve la reforma laboral? El propio Gobierno, en los presupuestos generales del Estado, dice que la reforma laboral ha sido un éxito, cuando no había creado todavía ningún puesto de trabajo. Era porque bajaba los salarios. Perdóname, tengo que interrumpirte. Nos vamos a publicidad. A la vuelta a contestar Arenales y Pablo Iglesias. Ese será el orden de intervención. Volvemos unos minutos. Hasta ahora mismo. Muy bien. Para que sean las 11:30 de la noche, una hora menos en Canarias, nos acompaña Daniel Lacalle, nuestro economista de hoy. Estamos hablando del descenso de paro, de pensiones y de liberación fiscal, que va a ser lo que nos va a ocupar a continuación. Después iremos con Arenales Serrano y también con Alberto Garzón. Pero de momento vamos a centrarnos en esta liberación fiscal. ¿Qué significa liberación que no liberalización? Eso es. El día de la liberación fiscal es cuando ustedes, como trabajadores, dejan de pagar impuestos para el Estado y empiezan a ganar dinero para ustedes mismos. Es decir, se calcula los impuestos que pagan durante todo el año, se dividen por su sueldo medio y se divide por el número de días, y se llega a que en un sueldo medio, más o menos, hasta el día 3 de julio, un trabajador español está trabajando para cumplir con sus obligaciones impositivas. 180 días. La mitad del año trabajamos para el Estado. La mitad del año, exactamente. Sí. La mitad del año, porque te quedan 181 días para ti y 184 para el Estado. Entonces, es un ejercicio visual y muy rápido, por supuesto, para que la gente entienda hasta qué punto lo que nosotros estamos contribuyendo paga por los servicios que recibimos y toda la solidaridad que consideremos aceptable. Por supuesto, pues en todo ello incluye el hecho de que en España seguimos teniendo una de las fiscalidades del trabajo más onerosas de la OCDE, solamente por debajo de algunos países que tienen el 70% de salarios más altos que los nuestros, ¿no? Como Suecia o como a lo mejor Finlandia, ¿no? O sea, que tenemos una de las mayores presiones. Una de las mayores, no presiones fiscales, porque a mí eso de presión fiscal, la presión fiscal es un ratio recaudatorio, ¿no? Cuando en los medios les hablan, la presión fiscal en España es muy baja, es un ratio recaudatorio, porque significa lo que se recauda por impuestos dividido por el PIB, por el Producto Interior Bruto. No, nosotros hablamos de esfuerzo fiscal, que es lo que tú pagas de impuestos de lo que tú cobras. Y eso es lo que a nosotros nos importa, que es lo que nos queda al final en nuestro bolsillo, la renta disponible. Bueno, pues 185 días al año trabajamos para el Estado, para pagar el IRPF, la Seguridad Social, el IVA, impuestos especiales, gasolina. Los que fumen igual no se liberan hasta el 4 de agosto de pagar para el Estado. Y los que ganen más hasta septiembre están pagando. Dios mío. Vamos a ir con Arenales y luego con Alberto Garzón. Sí. No, perdón, con Pablo Iglesias. Lo ha explicado muy bien Daniel, y yo creo que en vez de liberalización fiscal, que yo pregunté, ¿y eso qué es lo que es?, le hubiera llamado encarcelamiento fiscal, ¿no? Por esto estamos pagando tanto, pero yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, porque dicho así, dices lo que pagamos, la cantidad de días que trabajamos que le pagamos al Estado. Y dicho así, parece que pagamos solamente para el mantenimiento de lo que es el aparato del Estado, es decir, políticos, funcionarios. No, no es así. Todo este esfuerzo que hacemos, que es mucho, y que a mí soy la primera, como Arenales Serrano y como militante del Partido Popular y como diputada del Partido Popular, porque es mi filosofía de vida, me gustaría que pagásemos muchísimo menos, como es natural. Pero todo ese esfuerzo que estamos haciendo todos los españoles, y que el Gobierno Popular hace 2 años pidió un esfuerzo tremendo a todos los españoles en el IRPF, recordemos, porque estábamos al punto de la quiebra y había que salvar este país, todo ese esfuerzo que hacemos es para pagar la sanidad, la seguridad social, la educación, las prestaciones sociales en general, la dependencia, es decir, lo que todos llamamos el estado del bienestar. Es importante hacer un número, Sí, dime, Daniel. Es decir, todo el gasto social, todo entero, junto,
es el 26% del Producto Interior Bruto y el gasto público es el 45%. O sea, hay mucho por ahí de alegría. Margen. Estoy de acuerdo, hay Daniel. que entenderlo también. Estoy de acuerdo porque aquí hay dos formas. Lógicamente, como todos lo entendemos en una casa, es una cuestión de lo que ingresamos y lo que gastamos. Y se puede hacer de dos formas, podemos ingresar más o podemos gastar menos, o podemos hacer las dos cosas a la vez, que es lo que está haciendo el Gobierno popular. Es decir, vamos a intentar ingresar más porque suba el crecimiento económico, porque haya más crecimiento económico y por lo tanto ingresemos más, y también vamos a reducir estructuras que tenemos, donde haya duplicidades, donde haya determinadas empresas públicas y donde haya otro tipo de cosas, que vayamos en las dos direcciones. Eso es muy importante, claro. Pero yo sigo insistiendo que la filosofía del Partido Popular y lo que va en el ADN es bajar los impuestos. Y ahora que Eduardo sabía que decía, es que yo no sé al final si los baja, los sube, no sé qué. Para que te quede claro, como máxima general, luego si quieres entramos en el detalle, en la reforma fiscal que ha propuesto el Gobierno, se le baja los impuestos a todos los ciudadanos, a todos. Vamos con Eduardo y luego Pablo. Eso es verdad, la bajada media es del 12%, a las clases más desfavorecidas del 22%, pero no es menos cierto que vosotros dijisteis que la subida fiscal iba a durar solo 2 años y iba a durar 4. Y luego es la primera vez que oigo a alguien del Partido Popular diciendo que recaudando más impuestos se ingresa más. No, se ingresa más bajándolos. Pues aquí, en Pekín depende de los momentos. En todos los tiempos Eduardo, de la historia. No, siempre ha sido así y en España... Claro, si te hundes... Perdona, el ejemplo más cuando claro... estábamos con el rescate te hundes y te vienen y te intervienen y pasa como en Portugal, que despiden a los funcionarios... Pero si el ejemplo más claro lo protagonizasteis vosotros del 96 al 2004, bajasteis los impuestos de forma drástica y la economía crecía al 3 y al 4%. Eduardo, al 3 y al 4%. Pero la situación era igual. Bueno, bien, sí. Que teníamos un agujero, nos dijeron que el agujero era así y era así. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando llegáis al Gobierno, el FMI os dice, oye, subir el IRPF o el IVA, no los dos. ¿Y qué hace el señor Montoro en contra de Guindos? Subir los dos. ¿Y qué ha hecho? Gripar la economía. Gripar la economía. Y mientras tanto, por cierto, como hablaba antes con Daniel Lacalle, el gasto público crece por encima del PIB nominal. En lugar de bajar drásticamente el gasto público y no tocar los impuestos de los ciudadanos, como no os atrevéis a tocar las autonomías ni a tocar a los varones regionales, ¿qué hacéis? Que el esfuerzo lo soporte el ciudadano. Que se parta la cara al ciudadano. Es que, fijaos, el panorama que ha dibujado Daniel lo que indica es que este país no saldrá adelante en la vida si sigue con esta presión fiscal. Es que él bien lo ha dicho muy bien. El esfuerzo fiscal, ¿cómo estamos en Europa? De los primeros. De los más altos de la OCDE. Claro, ¿después de quién? De Suecia, que tiene de Suecia y Finlandia. Claro. Que tienen los salarios el 70% más alto. Claro. El 70% más alto. Y un sistema social impresionante, mucho mejor que el español. No, y sobre todo, lo más importante, que cada vez que me hablan de Suecia y Finlandia parece que fueran Cuba y Venezuela, Suecia y Finlandia lo que tienen son los índices de libertad económica de los más altos del mundo y una capacidad de atracción de capital. Cuando hable la gente, que hable de esfuerzo fiscal. Y ahí estamos los terceros. Pablo. Cuando hablamos de estas cosas tan importantes como las pensiones, como el paro, como los impuestos, yo creo que es fundamental no caer en el y tú más. Ni en las bromas tampoco de si se dan un beso a Arenales y Carmona, o si a Bomón le llaman bombón, o quién la tiene más larga la lengua, sí, como dice culpa, Maruenda. Yo creo que tú tienes que estar encantado, no te debías llamar bombón. Yo estoy encantado, desde hace Pablo. muchísimo tiempo. Creo que esto es muy importante y yo veo entre el público a gente de una cierta edad que les he visto muy asustados cuando se sugería, aludiendo a Bismarck, que a lo mejor tenían que trabajar hasta los 85 años. No he dicho Antes eso. cuando... Pablo, no, pero si tú hubieras favor, visto la... por supuesto, déjame acabar. que la gente lo tenga claro. No he dicho eso porque o que lo ven en YouTube cuando tendrías que haber visto la cara de la gente cuando han oído eso de, no, pues claro, ahora lo que eran 65 años en la época de Bismarck, ahora serían 85. Antes, cuando iba a beber agua en la pausa, una señora me decía, ¿y qué pasa con las que tenemos más de 45 años a la hora de encontrar un empleo? Ese es el problema de este país, que tiene que ver con el problema de las pensiones y con el problema de los impuestos. ¿Quién los paga y quién recibe qué pensiones? En este país, al tiempo que se congelan las pensiones, los exdirectivos de los bancos y de las cajas de ahorros se retiran, consintiéndolo el gobierno, con planes de pensiones escandalosos. El problema de bajar o subir los impuestos es ¿qué impuestos? Aquí no pagan impuestos más que la gente que trabaja, la pequeña y la mediana empresa. Y en este país, lo dicen los técnicos de Hacienda, no yo, las grandes fortunas tienen asesores que les permiten defraudar hasta el 23%
2% del PIB. ¿Qué es lo que pasa con las pensiones? Lo fundamental para la sostenibilidad del sistema de pensiones es que haya trabajo, porque además en los años 50 no hacían falta el mismo número de trabajadores para mantener a un pensionista que ahora. Hace falta desarrollo económico. ¿Y qué pasa en este país? Que los jóvenes más preparados en nuestras universidades emigran. Yo eso lo sé, porque nuestra formación política está más organizada que ninguna fuera de España. Tenemos círculos en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, de emigrantes, de jóvenes españoles que se han tenido que ir. Eso es lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país. Hacer políticas que hacen que los mejores se tengan que marchar. No. Y por último, con respecto a los impuestos, yo he visto los datos en Estados Unidos donde se supone que hay una presión fiscal o esfuerzo fiscal menor. ¿Sabéis cuánto es la media de vacaciones que se puede ir un trabajador estadounidense? 15 días al año. ¿Por qué? Porque como el Estado no te cubre ni la sanidad, ni la educación, ni ninguna prestación social, tienen que trabajar hasta el punto de que solamente tienen una o 2 semanas de vacaciones. Si pagar impuestos no está mal, está bien pagar impuestos cuando eso se traduce en escuelas, en buenas carreteras públicas, en hospitales, en ayudas a la gente. Ahí está bien pagar impuestos. Lo que pasa es que en este país paga impuestos la gente normal. Los ricos no pagan impuestos. Y si pagaran impuestos los ricos, si a las grandes empresas con beneficios se le pusiera un impuesto para financiar, no es mitin hablar de economía y hablar de la pobreza de la gente, es hablar de lo que le interesa a los ciudadanos de este país. Si hubiera un impuesto a las grandes empresas con beneficios para la caja de la seguridad social, no tendríamos este problema. Lo que pasa es que los que mandan tienen todos planes de pensiones privados. ¿Cuántos de los que están en el público tienen un plan de pensiones privados? ¿Cuántos del gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista tienen plan de pensiones privados? Esa es la diferencia. Qué gran ejemplo me has dado, Pablo. Fíjate lo que acabas de decir. Acabas de decirme, si se le mete un impuesto a las empresas que generan beneficios, por supuesto beneficios los considera ex deuda, que es lo que siempre hace el que pone los impuestos, que generan beneficios para pagar la seguridad social, no tendríamos este problema. Te voy a dar no uno, no dos, sino 3 ejemplos en los que se ha tenido que recortar todo el sistema de pensiones precisamente por hacer eso. Uno de ellos, Alemania. Schröder tuvo que hacer un cambio drástico del sistema de pensiones precisamente por haber llevado una política en la que se le estaba drenando de capital a las empresas. ¿Qué es lo que se hizo? Lo contrario. ¿Qué sistema de pensiones tienes hoy? En superávit y el país sin déficit y acaba de presentar su plan hasta el año 2018 con 0 déficit, Alemania, entre otros. Pero vayamos a lo del gasto público. Vamos al gasto público. Yo te he dejado hablar, tú me dejas hablar a mí si no te importa. Yo no he hablado. Yo te voy a dejar a ti hablar mucho, además. Pero cuando contestes. Me dedico a esto y escucho las cosas y tercero, muy importante, te acabas de decir que en Estados Unidos no hay sanidad pública. Señor, por favor, Medicare y Medicaid cuestan al Estado 750.000 millones de dólares. ¿Vas a comparar nuestra sanidad con la de Estados Unidos? Yo no estoy comparando. Me acabas de decir una cosa que es un error, que no hay sanidad pública en Estados Unidos. O sea, otra cosa es que te guste o no te guste, que sea una sanidad mala o buena. Yo la he usado, para empezar, en Chicago. Entonces, eso es otra cosa. Eso es una cuestión de calidad y de tu percepción. Pero no puedes decir que no hay sanidad pública, porque no es cierto. Y es bastante buena. Y le cuesta. Yo la he usado. No, yo la he usado. En Chicago la usé y me funcionó fenomenalmente, pero son 750.000 millones más que el presupuesto de defensa. A ver, otro elemento importante. ¿Sabes cuánto cuesta la sanidad en los Estados Unidos? Sí, $8.000 por cabeza. ¿Sabes cuánto cuesta en España? 1.200 euros por cabeza. Puedes seguir. Nadie ha dicho, nadie está comparando, repito, porque es que parece que la gente no me escuche, que no he comparado, he dicho que el dato que ha dado de que no hay sanidad pública no es cierto. Segundo, hay una sanidad pública horrorosa de cara. Eso es lo que hay. Tercero, importante elemento sobre lo que tú acabas de comentar. Eso se revierte de otra manera. Se revierte de otra manera, que es mucho más sencilla y en la que no tienes que interferir, sino todo lo contrario, que es cuando tienes, como le pasó a Alemania, como le pasó a Reino Unido, momentos de ese nivel de crisis, es atraer inversión y atraer capital. Si tú coges y le dices a las empresas que las vas a cercenar sus resultados, ¿qué es lo que ocurre? Que se desploman los resultados de esas empresas, que no invierten, como ha pasado en Argentina, que dejaron de invertir en el año 2001. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pizarra económica. Ha sido un auténtico placer. Gracias, Daniel, como siempre.